Terminemos con nuestra clase, la Constitución y los poderes que la conforman. Hablemos de los límites del poder reformador. La doctrina distingue entre límites expresos e implícitos. Los primeros aparecen formulados explícitamente en el texto constitucional mediante cláusulas que prohíben determinadas reformas. Los límites implícitos, en cambio, derivan de principios fundamentales o de la estructura esencial de la Constitución. El debate sobre los límites implícitos refleja la tensión entre la soberanía democrática y la preservación del orden constitucional, cuestión central en la teoría constitucional contemporánea. El poder constituyente derivado aparece cuando la propia Constitución prevé mecanismos extraordinarios para su revisión integral o transformación general. Y es que a diferencia del poder reformador ordinario, el constituyente derivado puede introducir cambios profundos en la estructura constitucional mediante procedimientos especialmente legitimados. El poder constituyente derivado mantiene continuidad jurídica con el orden vigente, pero posee capacidad para redefinir sustancialmente el sistema constitucional, situándose en una posición intermedia entre reforma y ruptura. En muchos sistemas constitucionales, la convocatoria de asambleas constituye o convenciones especiales constituye la manifestación típica del poder constituyente derivado. La legitimidad de estos procesos depende tanto de su fundamento democrático como del respeto a las reglas procedimentales previstas constitucionalmente, lo que demuestra la compleja relación entre soberanía y juridicidad. Hablemos de la separación de poderes. Y es que la separación de poderes constituye uno de los principios estructurales del constitucionalismo moderno. Su finalidad consiste en distribuir funciones estatales entre distintos órganos para evitar la concentración arbitraria de la autoridad. La división funcional del poder político representa un mecanismo de garantía frente al despotismo, permitiendo que cada órgano controle y limite la actuación de las demás. La separación de poderes se relaciona directamente con la supremacía constitucional, ya que la Constitución organiza y limita el ejercicio funcional del poder público. En consecuencia, la división de poderes constituye una garantía esencial del Estado democrático y del respeto a la legalidad institucional. La representación política, por su parte, constituye el mecanismo mediante el cual la voluntad popular se transforma en decisiones institucionales. Y es que desde el punto de vista teórico, la representación implica una relación de legitimidad entre representantes y representados. La legitimidad constitucional depende de la capacidad del sistema representativo para expresar este pluralismo político y garantizar la participación efectiva. Aquí la Constitución organiza procedimientos de representación destinados a evitar monopolios de poder y exclusión política. En cuanto a los conceptos de nación, pueblo y Estado, que constituyen categorías fundamentales para comprender la teoría constitucional moderna, debe de decirse que frecuentemente se utilizan de manera indistinta y poseen significados diferenciados dentro de la ciencia política y jurídica. La nación se refiere a la comunidad histórica y cultural, el pueblo al sujeto político de la soberanía y el Estado a la organización jurídica e institucional del poder, estableciendo una relación compleja entre identidad colectiva y estructura política. Y el Estado de Derecho constituye una forma de organización política en la cual se ejerce el poder y se encuentra subordinado al derecho. En el constitucionalismo contemporáneo, este principio adquiere dimensión reforzada mediante la supremacía constitucional. El Estado de Derecho transforma el poder político en poder jurídicamente regulado, garantizando la institucionalidad y la protección frente a la arbitrariedad. La legitimidad, por su parte, constituye un referente de reconocimiento social y político de la validez del orden constitucional. Y es que, a diferencia de la mera legalidad, la legitimidad implica la aceptación colectiva de los principios, procedimientos y valores que sustenta la Constitución. Una Constitución legítima no solo organiza jurídicamente el poder, sino que obtiene adhesión política y social, convirtiéndose en el fundamento estable de la convivencia institucional. La legitimación, por su parte, posee una dimensión dinámica. La permanencia del consenso constitucional depende de la capacidad del orden jurídico para responder a transformaciones históricas y a demandas sociales. Y bueno, llegamos al constitucionalismo democrático, que se fundamenta en el reconocimiento del pluralismo político como condición estructural de las sociedades modernas. El pluralismo exige mecanismos de representación inclusiva, protección a minorías y garantías de participación,
política. También el pluralismo transforma las concepciones clásicas de soberanía. Ahora la voluntad popular ya no puede entenderse como expresión uniforme y homogénea, sino como el resultado de procesos complejos de deliberación democrática articulados mediante instituciones constitucionales. Por último, toda constitución enfrenta una tensión entre la estabilidad y el cambio. Y es que por un lado debe proporcionar continuidad institucional y seguridad jurídica, pero por otro necesita la capacidad de adaptación frente a transformaciones históricas, sociales y políticas. La permanencia del orden constitucional depende de su posibilidad de reformarse sin destruir su legitimidad fundamental, razón por la cual los mecanismos de revisión constitucional poseen enorme relevancia en el constitucionalismo contemporáneo.